Ok, hola, buenas tardes. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama validez y confiabilidad de escalas de medición para el desarrollo de investigaciones en ciencias del comportamiento. Ok, cuando nosotros vamos a hacer una investigación en las ciencias del comportamiento, partimos de una idea. Esa idea normalmente proviene de los problemas sociales que nosotros podemos percibir en nuestro entorno, o bien de situaciones que ya están documentadas, que han pasado en diferentes partes de tiempo o que han ido evolucionando y que, bueno, que pasa en diferentes poblaciones o que tienen incidencia en grupos poblacionales. Una vez que nosotros detectamos esto, pues planteamos nuestro objetivo y también definimos nuestra metodología, es decir, a qué grupo poblacional es al que nosotros queremos dirigir nuestros estudios, así como qué es lo que queremos medir o qué es lo que queremos saber de estos grupos poblacionales. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, cuando los adultos mayores se ha documentado que tienen una mayor incidencia de padecer depresión que cualquier otro grupo. O bien la incidencia que ahorita tenemos en baja autoestima en jóvenes. Entonces, todos estos tipos de problemas, pues podemos abordarlos y tener nuestras investigaciones. Para conocer esto, cómo se comportan estas poblaciones, pues utilizamos escalas que nos permitan entender nuestro constructo de interés. Voy a abordar en algunos conceptos para que sea un poco más claro lo que les voy a explicar. Entonces, el primero es la definición de escala, que es un instrumento con un conjunto de ítems o preguntas que son indicadores de efecto, con los que se espera revelar niveles de las variables teóricas por métodos directos, por medios directos. Índice, que es un conjunto de preguntas o ítems que son indicadores de causas que determinan el nivel de un constructo. Ok, pero ¿cómo se define constructo o qué es un constructo? Bien, pues el constructo es el concepto usado de manera científica. Por ejemplo, normas sociales percibidas, a diferencia de solo el concepto, que es una idea más abstracta. Por ejemplo, solo normas sociales. Y bueno, variable sería todo aquello que puede tener múltiples valores. En caso de una escala de medición, que utilizamos para medir nuestro constructo de interés en nuestras investigaciones, pues cada ítem de esa escala sería una variable porque todas las personas no contestan lo mismo, o sea, cada persona va a contestar mi escala o mi instrumento de medición dependiendo de mis características o de lo que yo sienta. Ajá. Entonces, estas variables, también pueden ser variables sociodemográficas dentro de nuestro proyecto de investigación, y pueden ser de tipo nominal, ordinal o escalar. Nominal se refiere a aquellas que no toman ningún valor específico ni son más unas que otras. Por ejemplo, la variable sexo, ¿sale? Se define como hombre o mujer. Ni hombre es más que mujer, ni lleva un orden, ni nada de esto. Ordinal sería que sí lleva un orden, en el caso de la variable de escolaridad, en el cual pues llevan varios niveles, primero primaria, secundaria, bachillerato, universidad, posgrado. Y las variables escalares son aquellas que toman valores numéricos, es decir, la edad toma un valor numérico, presión arterial, la talla, el peso, son valores numéricos. Y bueno, pues otro concepto sería el de medición instrumento, que es algo que produce una medida de un objeto o fenómeno, una herramienta de recolección de datos. Aquí les pongo dos ejemplos de escala de medición para investigaciones de ciencias del comportamiento. Una es la escala de depresión geriátrica, que se llama test de Savage, el cual está compuesta por 15 preguntas o ítems, cuyas opciones de respuesta solo son sí y no. O sea, esta es una escala dicotómica, así se le nombra, por tener solo dos opciones de respuesta. Y la otra, la que está del lado derecho, sería la escala de autoestima de Rosenberg, la cual está compuesta por 10 ítems o 10 preguntas y tienen diferentes opciones de respuesta, en este caso 4 opciones de respuesta, y es una escala tipo Likert, así se le nombra por tener estructuradas estas opciones de respuesta.
Entonces, ¿qué es la confiabilidad? Toda escala de medición en un proyecto de investigación en ciencias del comportamiento tienen que estar validadas y ser confiables. ¿Por qué? Porque así yo garantizo que mis resultados van a ser muy apegados a la realidad y no voy a tener datos erróneos. Entonces, por eso es muy importante tener la confiabilidad y validez de estos instrumentos. La confiabilidad se define como consistencia para la precisión en la medición. Es decir, qué tanto mi escala es muy precisa en medir lo que yo quiero que mida. Un ejemplo muy práctico es un termómetro. ¿Sale? Un termómetro mide la temperatura corporal o de un objeto. Entonces, si yo quiero medir mi temperatura, pues uso el termómetro, veo cuánto mide, me da 36.1, por ejemplo, ¿no? Lo vuelvo a medir, veo cuánto me da y me vuelve a dar 36.1. Repito y 36.1. Entonces, ese termómetro va a ser muy confiable porque me está dando un valor que yo lo consideraría real porque no me está dando muchas variaciones. Entonces, yo puedo confiar en la medición de ese termómetro porque es muy preciso. Así las escalas yo tengo que asegurarme de que me midan exactamente lo que yo quiera, con la precisión que yo quiera que se mida. Por ejemplo, en el ejemplo de Savage, en el ejemplo que les ponía, ¿qué tan preciso es para medir la depresión geriátrica? Entonces, ¿cómo sé eso en una escala de medición? Bueno, pues hay varios métodos. Hay un método de una sola aplicación, que es obtener el alfa de Cronbach, la cual se utiliza solo para escalas tipo Likert, que sería como la escala de Rosenberg que ya les mostré, en el cual pues se aplica la escala a un grupo de personas, hago una prueba estadística y puedo obtener valores que van de 0 a 1, donde los valores más cercanos a 1 es que mi escala es muchísimo más confiable. Autores señalan que valores arriba de 0.7, yo ya puedo considerar esa escala como confiable para poder aplicarla en mis estudios. Para las escalas dicotómicas tenemos otra prueba que se llama Q de Richardson y bueno, es el procedimiento igual a lo que ya les mencioné, pero esta es específica para ese tipo de escalas como la de Savage. Hay otro tipo de métodos de múltiples aplicaciones. Una de ellas es por el testeo-retesteo. ¿Qué es esto? Yo aplico mi escala a un grupo, dejo pasar a un tiempo y la vuelvo a aplicar. En teoría, mi resultado tiene que ser el mismo porque esto es en el caso del termómetro, como les había comentado. Si estoy midiendo 2 veces y tengo que tener resultados muy parecidos. Sin en cambio, las variaciones en estas mediciones pueden deberse a que realmente cambió lo que yo quiero medir. Es decir, si yo estoy midiendo depresión, lo mido una vez, dejo pasar un tiempo y tengo algo diferente en la segunda medición, puede ser que realmente esa persona pasó del estado de estar deprimido a no estarlo por situaciones externas. También es por diferencia en los sujetos o el método. O sea, yo no establecí bien mi método y por eso obtengo diferencias o no lo apliqué a las mismas personas. Y otro es efecto de arrastre, es decir, las personas piensan en lo que yo les pregunté la primera vez, se quedan pensando en eso y la segunda, pues como que tratan de contestar mejor o tratan de decir, bueno, es que creo que lo que contestó está mal, no sé qué, y por eso puedo tener variaciones en estas mediciones. Y por último es la confiabilidad en mitades divididas. O sea, yo sé que mi instrumento mide depresión, entonces todas las preguntas que yo tenga en mi instrumento tienen que medir lo mismo. Entonces yo puedo partir mi instrumento en dos y decirle a la persona que me lo conteste, esta persona, sus resultados tienen que ser parecidos, dado que ambas partes del instrumento pues, miden lo mismo. ¿Cómo puedo dividir el instrumento? Pueden ser exactamente la mitad. Yo puedo elegir al azar mis preguntas, solo pares, impares. Es como uno desee hacer la estrategia para la división del instrumento. Y bueno, esto es en cuestión a la confiabilidad, pero ¿qué hay de la validez? La validez es asegurarme que la escala que yo voy a utilizar mida lo que realmente tenga que medir. Ajá, o sea, si tengo mi escala o diseñé mi escala para que mida depresión, tiene que medir exactamente eso y no se puede confundir con otras variables, digamos, con ansiedad.
la depresión y la ansiedad van muy de la mano y suelen confundirse. Entonces, yo tengo que asegurarme de que realmente lo que yo quiero medir es lo que esté midiendo mi instrumento. Hay 4 tipos de validez: la validez aparente, validez de contenido, de criterio y de constructo. Entonces, la validez aparente se define como qué tanto las preguntas parecen medir el constructo de interés. Para esto tengo que dar mi instrumento a la revisión de expertos. Si yo quiero hacer mi instrumento de ansiedad, pues tengo que a buscar expertos en el tema para que ellos den una revisión a mis preguntas y digan si esto define muy bien o preguntan exactamente lo que debe preguntarse a una persona que está ansiosa. La validez de contenido se define como que tanto los ítems cubren el rango completo de significado del concepto de interés. También el método de evaluación es por expertos, por grupos focales, revisión de literatura. ¿Y esto qué pasa? Si yo tengo mi variable que es calidad de vida, la calidad de vida implica muchos factores: mi alimentación, si hago ejercicio, si duermo bien, si no tengo estrés, si descanso, o sea, implica muchas cosas. Entonces, si yo quiero hacer un instrumento que mida eso, tengo que tomar en cuenta cada uno de esos aspectos para que yo en realidad esté tomando de manera general toda la parte de calidad de vida. La validez de criterio es que tanto un conjunto de preguntas se correlaciona con otras medidas exactas. Y para esto se mide, para el método de evaluación se utiliza un estándar de oro. ¿Qué es el estándar de oro? Pues ya es un instrumento que se ha utilizado, que se ha validado, que se utiliza en muchos países, que se ha traducido en muchos idiomas y que está validado y es confiable. O sea que no hay duda de que si yo utilizo ese instrumento me va a salir lo que debe de salir o tengo la precisión que está midiendo lo que tiene que medir. Entonces, yo administro mi instrumento junto con el estándar de oro y debo de tener respuestas muy parecidas en ambos casos. Y por último, la validez de constructo. Es que tanto un conjunto de preguntas se correlacionan con otras medidas que deben relacionarse según la teoría. Les comentaba que, por ejemplo, la depresión va muy de la mano con la ansiedad. El que tiene depresión tiene ansiedad. Entonces, yo utilizo 2 instrumentos, uno que mida depresión y otro que mida ansiedad, y si se correlacionan, es decir, si tengo resultados semejantes, una persona con depresión tiene ansiedad, entonces estoy validando mi constructo. Y bueno, para concluir y para ver la importancia y las diferencias entre confiabilidad y validez, les muestro esta diapositiva. Pues es muy importante que los instrumentos tengan estas 2 características, debido a que es importante que yo garantice que mis mediciones están bien hechas, ¿sale? Y bueno, la diferencia la podemos ver en estas dianas, donde pues sabemos que se utilizan para hacer el tiro al blanco. Entonces, en la primera diana, en la que tengo del lado izquierdo arriba, vemos que solo están mis tiros en la parte superior y están muy dispersos. Entonces yo puedo decir ahí que no tengo confiabilidad y no tengo validez, porque en realidad no estoy dando mi objetivo, que es como toda la diana, específicamente en el centro, que es donde todo el mundo le quiere dar, y no son precisos mis tiros, están muy dispersos. Entonces por eso no tengo confiabilidad y no tengo validez. En la del lado derecho superior, ahí vemos que por lo menos mis tiros están dando en la diana, o sea, tengo validez, pero no tengo confiabilidad porque no estoy siendo precisa al momento de mis tiros. En la parte de abajo, del lado izquierdo, tenemos que sí tengo confiabilidad porque mis tiros son muy precisos. Realmente, cada vez que tire, le estoy dando el mismo lugar, pero no tengo validez porque no está dentro del objetivo que yo quiero, que es el centro. Y finalmente, del lado derecho, tengo confiabilidad y validez, porque mis tiros son precisos y además le estoy dando a donde yo le quiero dar. Entonces, son conceptos diferentes, pero que deben de ir de la mano para poder validar los instrumentos y poderlos utilizarlos en nuestras investigaciones en ciencias del comportamiento. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.